Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de la hermana Débora Vargas y de quien les habla Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos la fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Santa Misa presidida por el Papa Francisco con ocasión de la 7ª Jornada Mundial de los Pobres. Hoy, 19 de noviembre del 2023, 33 domingo del tiempo ordinario, le damos la bienvenida a todos los que nos siguen a través del portal de Facebook de Vatican News en español, también a través del canal de YouTube vaticannews.es y de nuestro sitio web vaticannews.va. Como siempre, extendemos nuestra gratitud a los medios de comunicación que retransmiten esta señal y que permiten que las imágenes y la voz del Santo Padre lleguen a todos sus hogares. Especialmente saludamos a las emisoras de radio y televisión que el día de hoy están conectados con nosotros. Ellos son Setelmont TV en Alicante, España, Radio y Televisión Cáritas, Universidad Católica en Paraguay, Radio Vicentina en Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Radio Magna en Chubut en la Patagonia, Argentina, Soy Radio Estás Aquí en Bogotá, Colombia, Radio María en Paraguay, Argentina, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Radio Inmaculada en Atlanta, Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Catholic Faith Network también en los Estados Unidos como Inmaculada Televisión. Un saludo a EWTN Televisión y a nuestros amigos de El Sembrador Nueva Evangelización Radio y Televisión. Como hemos señalado al inicio de esta celebración que ha iniciado con la procesión de entrada y con el canto Me invocarán y yo los escucharé, estamos celebrando esta 7ª Jornada Mundial de los Pobres. Ya Monseñor Rino Fisichella, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, está incensando el altar en estos ritos introductorios. Hemos llegado a la 7ª edición de esta Jornada Mundial de los Pobres, que se celebra este domingo 19 de noviembre, una iniciativa que inició con el Papa Francisco en 2017, con la intención sobre todo de dar un impulso a la Iglesia, de ser una Iglesia en salida de sus propios muros para ir al encuentro de la pobreza en los múltiples sentidos, sobre todo al encuentro de esa pobreza material, espiritual, corporal que se manifiesta en el mundo de hoy. Y este año, en la 7ª jornada, hermana Débora, el Papa Francisco y sobre todo esta jornada nos invita a una reflexión a partir de un texto bíblico tomado del libro de Tobías. No apartes tu rostro del pobre, es el lema tomado del libro de Tobías que nos propone el Santo Padre Francisco en esta jornada. En su mensaje, el Santo Padre nos dice que esta jornada es un signo fecundo de la misericordia del Padre. Además, que vivimos en un tiempo que no favorece la atención hacia los más pobres. La llamada al bienestar sube cada vez más de volumen, mientras las voces del que vive en la pobreza se silencian. La prisa cotidiana impide detenerse, socorrer y hacerse cargo de los necesitados. El mensaje completo lo pueden encontrar en el sitio web del Vaticano, vatican.va. En el nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes.
Hermanos y hermanas, el Señor nos confía los talentos del Evangelio para hacerlos fructificar, extendiendo la mano a los necesitados y consolando a los pobres. Pidamos la gracia de ser hijos de la luz, como brotes de oliva alrededor de la mesa del Señor, para vencer el temor de esconder el tesoro que es Cristo. Al inicio de esta celebración eucarística, invoquemos la misericordia de Dios, fuente de reconciliación y de comunión. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, Obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dio Onnipotente abbia misericordia di me. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ahora, junto al coro, entonamos el canto del Kyrie eleison. Señor, ten piedad. Y ahora, en el día del Señor que ha vencido la muerte y ha resucitado, entonamos el canto del Gloria.
Preghiamo. Oremos. Il tuo aiuto, Signore Dio nostro, ci renda sempre. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Después de esta oración colecta que nos introduce a la liturgia de la palabra, nos disponemos a escuchar las lecturas de este 33º domingo del tiempo ordinario, Jornada Mundial de los Pobres. A reading from the book of Proverbs. Lectura del libro de los Proverbios. Perfect wife, who can Una find mujer her? fuerte, ¿quién la She is hallará? far beyond the price Supera of en pearls. valor a las perlas. Su Her marido husband's se heart fía has de ella, confidence in her. pues no le faltan From riquezas. her he will derive Le no trae little ganancias, no pérdidas, profit. todos los Advantage and días not hurt. de su She vida. brings him all Busca the la days of her lana y el life. lino, y los trabaja She con is la always busy destreza de with sus wool and manos. with flax. Aplica sus manos al uso, con sus dedos sostiene la rueca, She sets her hands abre to sus the manos al necesitado y tiende sus brazos al pobre. She holds out her hand to Engañosa the poor. es la gracia, She opens her arms fugaz to the la needy. hermosura. La que teme al Señor merece And alabanza. beauty empty. Cántenle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en público. Give her a share in what her hands have worked for, and let her works tell her praises at the city gates. Verbum Domini. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A la lectura del libro de los Proverbios respondemos con el Salmo 127, cuyo estribillo nos dice: dichoso el que teme al Señor. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Avrai ogni bene. La tua sposa come vite feconda. Tu esposa como cepa fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Intorno alla tua mensa. Ecco come è benedetto l'uomo che teme il Signore. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Tutti i giorni della tua vita.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En lo referente al tiempo y a las circunstancias, hermanos, no necesitáis que os escriba, pues vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto la que está encinta, y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís sin tinieblas, ni de forma que ese día os sorprenda como un ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no nos entreguemos al sueño como los demás, sino estemos en vela y vivamos sobriamente. Verbum Domini. Mientras el diácono pide la bendición para poder proclamar la palabra de Dios en el Santo Evangelio, escuchamos y entonamos el canto de aclamación a este Evangelio que nos dice: permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. Quien permanece en mí dará mucho fruto. Aleluya, aleluya, aleluya. Este 33º domingo del tiempo ordinario, la liturgia nos presenta el Evangelio según San Mateo. Escucharemos la proclamación del capítulo 25, versículos del 14 al 30. Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectio Sancti Evangelii secundum Mateo. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de escuchar esta proclamación del Evangelio de Mateo que nos habla de los talentos, nos disponemos a escuchar la homilía del Papa Francisco en esta 7ª Jornada Mundial de los Pobres. 33º domingo del tiempo ordinario. Tre uomini si ritrovarono nelle mani un'enorme ricchezza. 3 hombres se encuentran con una enorme riqueza entre las manos, gracias a la generosidad de su Señor que parte para un largo viaje. Ese patrón, sin embargo, un día volverá y llamará de nuevo a aquellos siervos con la esperanza de poder gozar con ellos por la forma en que durante ese tiempo hicieron fructificar sus bienes. La parábola que hemos escuchado nos invita a detenernos en 2 itinerarios: el viaje de Jesús y el viaje de nuestra vida. El viaje de Jesús. El viaje de Jesús, al inicio de la parábola, él habla de un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. Este viaje evoca el misterio mismo de Cristo, Dios hecho hombre, su resurrección y ascensión al cielo.
Él que bajó desde el seno del Padre para venir al encuentro de la humanidad, muriendo destruyó la muerte y resucitando volvió al Padre. Al concluir su jornada terrena, Jesús emprende su viaje de regreso hacia el Padre. Pero antes de partir, nos entregó sus bienes, un auténtico capital. Nos dejó a sí mismo en la Eucaristía, su palabra de vida, a su Madre como Madre nuestra, y distribuyó los dones del Espíritu Santo para que nosotros podamos continuar su obra en el mundo. Estos talentos son otorgados, especifica el Evangelio, a cada uno según su capacidad, y por tanto para una misión personal que el Señor nos confía en la vida cotidiana, en la sociedad y en la Iglesia. Lo afirma también el apóstol Pablo. Cada uno de nosotros ha recibido su propio don en la medida que Cristo los ha distribuido. Por eso dice la Escritura, cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y repartió dones a los hombres. Fijemos la mirada aún en Jesús, que recibió todo de las manos del Padre, pero no retuvo esa riqueza para sí. No consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de servidor, dice Pablo. Se revistió de nuestra fragilidad humana. Como el buen samaritano alivió nuestras heridas, se hizo pobre para enriquecernos con la vida divina. Y subió a la cruz. Él, que no tenía pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, en nuestro favor. Lo hizo pecado en nuestro favor. Jesús vivió para nosotros, en favor nuestro. Esta es la razón que inspiró su camino por el mundo antes de subir al Padre. La palabra que hemos escuchado hoy, sin embargo, nos dice que también que el padrón regresó y quiso arreglar las cuentas con sus servidores. De hecho, el primer viaje hacia el Padre seguirá otro que Jesús realizará al final de los tiempos, cuando volverá en la gloria y querrá encontrarnos de nuevo para ajustar las cuentas de la historia e introducirnos en la alegría de la vida eterna. Y entonces debemos preguntarnos, ¿cómo nos encontrará el Señor cuando vuelva? ¿Cómo me presentaré a la cita que tengo con Él? Este interrogante nos lleva al segundo momento, el viaje de nuestra vida. ¿Qué camino recorremos nosotros en nuestra vida? ¿El de Jesús que se hizo don? ¿O por el contrario, el camino del egoísmo? Miren, tienen las manos abiertas hacia los otros para donar. ¿O tenemos las manos cerradas para tener más y solamente cuidarnos? La parábola nos dice que cada uno de nosotros, según las propias capacidades y posibilidades, ha recibido los talentos. Cuidado, no nos dejemos engañar por el lenguaje común. Aquí no se trata de capacidades personales, sino, como decíamos, de los bienes del Señor, de aquello que Cristo nos dejó al volver al Padre. Con esos bienes Él nos ha dado su Espíritu, en el cual fuimos hechos hijos de Dios y gracias al cual podemos gastar la vida dando testimonio del Evangelio y edificando el reino de Dios. El gran capital que ha sido puesto en nuestras manos es el amor del Señor, fundamento de nuestra vida y fuerza de nuestro camino. Y entonces debemos preguntarnos,
¿Qué hago con un don tan grande a lo largo del viaje de mi vida? La parábola nos dice que los primeros 2 servidores multiplicaron el don recibido, mientras el tercero, más que fiarse de su señor que le dio, le tuvo miedo y permaneció como paralizado. No arriesgó, no se involucró y terminó por enterrar el talento. Y esto vale también para nosotros. Podemos multiplicar lo que hemos recibido, haciendo de nuestra vida una ofrenda de amor para los demás. O podemos vivir bloqueados por una falsa imagen de Dios y a causa del miedo, esconder bajo tierra el tesoro que hemos recibido. Pensamos solo en nosotros mismos, sin apasionarnos más que por nuestras propias conveniencias e intereses, sin comprometernos. La pregunta es muy clara. Los primeros 2, negociando con los talentos, arriesgan. Y la pregunta que yo hago, ¿yo arriesgo? ¿Arriesgo mi vida? ¿Yo arriesgo con la fuerza de mi fe? Yo como cristiana, como cristiano, ¿sé arriesgar? ¿O me cierro en mí mismo por miedo? Hermanos y hermanas, en esta Jornada Mundial de los Pobres, la parábola de los talentos nos sirve de advertencia para verificar con qué espíritu estamos afrontando el viaje de la vida. Hemos recibido del Señor el don de su amor y estamos llamados a ser don para los demás. El amor con el que Jesús se ha ocupado de nosotros, el aceite de la misericordia y de la compasión con el que ha curado nuestras heridas, la llama del Espíritu con la que ha abierto nuestros corazones a la alegría y a la esperanza, son bienes que no podemos guardar solo para nosotros mismos, administrarlos por nuestra cuenta o esconderlos bajo tierra. Colmados de dones, estamos llamados a hacernos don. Nosotros que hemos recibido tantos dones, tenemos que hacernos don para los demás. La imagen usada por las parábolas son muy elocuentes. Si no multiplicamos el amor alrededor nuestro, la vida se apaga en las tinieblas. Si no ponemos a circular los talentos recibidos, la existencia acaba bajo tierra. Es decir, es como si estuviésemos ya muertos. Hermanos y hermanas, ¿cuántos cristianos están enterrados? ¿Cuántos cristianos viven la fe como si vivieran bajo tierra? Pensemos entonces en tantas pobrezas materiales, a las pobrezas culturales y a las pobrezas espirituales de nuestro mundo, en las existencias heridas que habitan en nuestras ciudades, en los pobres que se han convertido invisibles, cuyo grito de dolor es sofocado por la indiferencia general de una sociedad muy ocupada y distraída. Cuando pensamos en la pobreza, no tenemos que olvidar el pudor. La pobreza es púdica, se esconde. Tenemos que ir nosotros a buscarla con valentía. Pensemos en cuántos están oprimidos, cansados, marginados, en las víctimas de las guerras y en aquellos que dejan su tierra arriesgando la vida, en aquellos que están sin pan, sin trabajo y sin esperanza. Tantas pobrezas cotidianas. Y no son 1, 2 o 3, son una multitud. Los pobres son una multitud.
Y pensando en esta inmensa multitud de pobres, el mensaje del Evangelio es claro. No enterremos los bienes del Señor. Hagamos que circule la caridad. Compartamos nuestro pan. Multipliquemos el amor. La pobreza es un escándalo. La pobreza es un escándalo. Cuando el Señor vuelva nos pedirá cuenta y como escribía San Ambrosio nos dirá: ¿por qué han tolerado que muchos pobres muriesen de hambre? Cuando ustedes poseían oro con el cual procurar comida para darles. ¿Por qué tantos esclavos han sido vendidos y maltratados por los enemigos sin que nadie se haya preocupado de rescatarlos? Recemos para que cada uno de nosotros, según el don recibido y la misión que le ha sido confiada, se comprometa a hacer fructificar la caridad, y a ser cercano a algún pobre. Recemos para que también nosotros, al terminar nuestro viaje, después de haber acogido a Cristo en estos hermanos y hermanas con quienes Él mismo se ha identificado, podamos escuchar que nos dice: está bien, siervo bueno y fiel, entra a participar del gozo de tu Señor. Ahora, en un momento de silencio, meditamos las palabras que el Papa Francisco ha dirigido en su homilía en esta celebración eucarística con ocasión de la Jornada Mundial de los Pobres, donde ha comentado el Evangelio según San Mateo y nos ha dirigido esta invitación y nos ha invitado sobre todo a rezar para que también nosotros al final de nuestro viaje, al final de nuestra vida, después de haber acogido, dice el Papa, a Cristo en nuestros hermanos y hermanas pobres, podamos también escuchar esa palabra de Cristo que nos dice: siervo bueno y fiel, entra a participar del gozo de tu Señor. Como hemos recordado al inicio de la transmisión, estamos en esta séptima Jornada Mundial de los Pobres y ahora, como una sola comunidad, como un solo pueblo, profesamos nuestra fe en Cristo que nos ha salvado. Cantemos el credo. Padre
Queridos hermanos, elevemos con confianza nuestras plegarias a Dios Padre bueno y providente. A cada intención invocamos, te rogamos, óyenos. Por la Iglesia en camino por el mundo, para que no aparte la mirada de los pobres, sino que se ocupe de ellos, llevando a todos el Evangelio de Cristo y el testimonio de la caridad. En chino. Por las personas marginadas y excluidas, que la Eucaristía que estamos celebrando se convierta para todos nosotros en escuela de comunión y de auténtica fraternidad en el compartir. En francés. Por las víctimas de la violencia y de la guerra, para que a todo ser humano se le garantice el derecho a la paz y a la justicia, al trabajo y al descanso, a la vivienda y a una vida digna. En coreano. Por los enfermos y los ancianos, para que sean asistidos en su fragilidad y recibiendo los cuidados necesarios, puedan disfrutar de nuestra consolación y cercanía. En alemán. Por las familias, especialmente las más necesitadas, para que se les brinde la atención a sus problemas, garantizando de manera particular a las nuevas generaciones la posibilidad de construir un futuro mejor. Oh Dios, que escuchas el grito del pobre y te haces cargo de su dolor, dónanos la fuerza de tu Espíritu para ser siervos, trabajadores y vigilantes y dar fruto unidos a Cristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Después de haber presentado nuestras oraciones y plegarias, ahora es el momento de presentar el pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor.
alimento de salvación. La procesión de ofrendas está conformado por representantes de los diferentes movimientos y organizaciones caritativas de la Iglesia en Roma y también del Dicasterio para la Caridad, que antes se llamaba la Elimosnería Apostólica. En la misa están participando alrededor de 5.000 pobres de las diferentes asociaciones y movimientos y obras de caridad que están presentes en toda la diócesis de Roma y también que son asistidos por este dicasterio que el Papa Francisco ha instituido, el Dicasterio de la Caridad. Estas personas están representadas, todas las personas que el Papa ha dicho y ha mencionado en su homilía, personas que viven una pobreza material, cultural y también espiritual en nuestro mundo. Esas existencias heridas que habitan en nuestras ciudades, en los pobres que se han convertido en invisibles, cuyo grito de dolor, ha dicho el Papa, es sofocado por la indiferencia general de una sociedad muy ocupada y distraída. Acompañemos la presentación de ofrendas con este canto. Salva
Pregate, fratelli e sorelle, Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. L'offerta che ti presentiamo, Signore, Concédenos, Señor, que estos dones ofrecidos ante la mirada de tu majestad nos consigan la gracia de servirte y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque creaste el universo entero y estableciste el continuo retorno de las estaciones, y al hombre formado a tu imagen y semejanza, sometiste las maravillas del mundo, para que en tu nombre dominara la creación, y al contemplar tus grandezas, en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Entonemos el canto del Santo. Veramente santo sei tu, oh Padre, ed è giusto. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della passione redentrice del Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. guarda con amore. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne, Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, nuestro obispo, el Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ed ora rivolgiamoci a Dio con quelle parole che Gesù stesso ci ha insegnato. Entonamos el canto del Padre Nuestro. Che sei nei cieli, sia
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijos del Dios de la paz, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Ecco l'agnello di Dio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustate
Este 33er domingo del tiempo ordinario, el Papa Francisco nos ha recordado en su homilía sobre todo dos puntos importantes que han emergido del Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. El Papa ha señalado dos momentos importantes, el viaje de Jesús y el viaje de nuestra vida. Han sido los dos elementos que han guiado toda la reflexión del Santo Padre. Hablando de los talentos, de la parábola de los talentos, el Papa ha dicho que el viaje de Jesús es el viaje que está simbolizado en lo que han realizado los servidores, y cómo él mismo, sin considerar su naturaleza divina, se ha hecho hombre, se ha encarnado, y sobre todo para darnos lo más importante, que es el amor. Y antes de regresar al Padre, antes de concluir ese viaje, ha dicho el Papa, nos ha dejado precisamente ese amor, ese bien, esa esperanza que tenemos como los siervos buenos y fieles, multiplicarlos. Hermana Débora, este ha sido un poco lo que el Papa en este Día Mundial de los Pobres ha querido también invitarnos a reflexionar y sobre todo a tener presente. Además, el Santo Padre nos señala que la pobreza es un escándalo, que como creyentes debemos buscar con coraje las pobrezas. Nos recordó en sus palabras las distintas clases de pobreza que sufren los que están en la guerra, los que no tienen trabajo o los que no tienen esperanza. Son muchos los pobres, nos dijo el Santo Padre, y nos exhortó a que según el don recibido y la misión confiada, nos comprometamos a hacer fructificar la caridad. Asimismo, el Papa Francisco ha señalado que hoy en día las imágenes usadas por la parábola son muy elocuentes, y si no multiplicamos el amor alrededor nuestro, la vida se apaga en las tinieblas, y si no ponemos a circular los talentos recibidos, la existencia termina bajo tierra. Es decir, es como si ya estuviéramos muertos, y en este sentido el Papa ha señalado ya y se ha preguntado: ¿cuántos cristianos vivimos así? ¿Cuántos cristianos sepultamos los talentos bajo tierra, ha dicho por miedo o por otros motivos, y no los multiplicamos? Ha invitado a no ser indiferentes, ha invitado a no ser una sociedad que no reconozca a los pobres. Ha dicho muchas veces esos pobres son invisibles a la sociedad que está muy ocupada y distraída. Nos ha invitado sobre todo a pensar en cuántos están oprimidos, cansados, marginados, en las víctimas de las guerras y en aquellos que dejan su tierra arriesgando la vida, en aquellos que están sin pan, sin esperanza. Ha invitado también a tener en cuenta en esas multitudes de pobres que hoy en día en las grandes ciudades y en nuestros contextos se van manifestando. Finalmente, al concluir, nos ha invitado a multiplicar esos talentos para que también al final de nuestra vida, de nuestro recorrido, podamos escuchar esa palabra que dice el patrón al siervo bueno y fiel: entra y toma parte del gozo de tu Señor. En este sentido, también recordamos que en esta Jornada Mundial de los Pobres, el Dicasterio para el Servicio de la Caridad y también el Dicasterio para la Evangelización han realizado diferentes iniciativas para poder ayudar de modo concreto a los pobres de la ciudad de Roma y también de otras ciudades. En diferentes iglesias particulares se van desarrollando diferentes iniciativas. Aquí en Roma y en el Vaticano se ha sobre todo potenciado la clínica Madre de la Misericordia, ofreciendo diferentes
tratamientos, exámenes, pruebas, atención médica a las personas indigentes. Asimismo, se recuerda que hoy a la 1 de la tarde el Santo Padre almorzará con los pobres en el aula Pablo VI del Vaticano. Pero antes de eso también los invitamos ya desde ahora a seguir al Papa Francisco en la oración mariana del Ángelus. Otra iniciativa del Dicasterio de la Caridad ha sido el pago de boletas y facturas a las personas y familias que no están en condiciones de poder afrontar estos gastos. Preghiamo. Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora nos disponemos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Asiste con bondad a tu pueblo, Señor, y no les prives jamás de tu consolación en la tierra a aquellos que llamas para los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Andate in pace. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Entonemos ahora la antífona mariana con la cual concluye esta celebración eucarística. Inmaculada Virgen Bella.
De esta manera, estimados oyentes, vamos llegando al final de esta celebración eucarística con este canto dedicado a la Inmaculada Concepción. Les agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que han estado el día de hoy con nosotros, pero también, hermana Débora, los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News, que dentro de algunos minutos volveremos a estar con ustedes con la siguiente actividad del Papa Francisco. Les recordamos que a las 12 horas de Roma, el Papa Francisco se asomará a la ventana en el Palacio Apostólico para la oración mariana del rezo del Ángelus. Y queridos hermanos, esperamos que esta celebración vivida haya sido para todos una invitación, un envío a vivir con el espíritu de las obras de misericordia, a identificar las distintas pobrezas de nuestro entorno y a convertirnos en don de amor para los demás. Así es, hermanos Débora, estamos todos llamados a vivir estas obras de misericordia y sobre todo, como ha dicho el Papa Francisco, a hacer circular y multiplicar esos talentos que el Señor ha puesto en nuestras vidas. El talento del amor, de la esperanza, de la caridad y sobre todo de la acogida a las personas más necesitadas y a las personas que son más frágiles y que están a nuestro alrededor. Con esta invitación y con la oración del Papa Francisco ante la Virgen María, nos despedimos a nombre de la hermana Débora Vargas, de Renato Martínez y de Mireya Bonilla, que está en la redacción, y de todos los integrantes del equipo de Vatican News. Les agradecemos por haber estado con nosotros. Los invitamos a seguir en sintonía como nosotros, como ha dicho la hermana Débora, en unos 45 minutos, cuando el Papa Francisco, desde la ventana del Palacio Apostólico, va a dirigir la oración mariana del Ángelus. Les dejamos con este canto. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.
Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de la hermana Débora Vargas, de quien les habla Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo del rezo de la oración mariana del Ángelus dirigido por el Papa Francisco. Hoy, 19 de noviembre del 2023, 33 domingo del tiempo ordinario, día en que la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Pobres, saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal de vaticannews.va y a quienes nos están viendo a través de Facebook Live. Especialmente saludamos a las emisoras que el día de hoy están conectados con nosotros y que hacen posible que estas imágenes de la Plaza de San Pedro, donde ya los fieles y peregrinos están esperando en este ambiente de fiesta, de alegría al Papa Francisco. Saludamos a Setel Montevé en Alicante, España, a Radio Paz de Miami en Estados Unidos, a Santa Teresita Radio, a Radio Misión Católica Savannah en Georgia, Estados Unidos, a Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Vida en Abundancia en Washington, Radio Inmaculada Televisión en Atlanta, Radio Vicentina en Chile, Radio Regina Cheli en Santa María de los Ángeles, Chile, Radio Televisión Caritas Universidad Católica en Asunción, Paraguay, Radio Magna en Chubut, Patagonia, Argentina, Radio San Camilo en Perú, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Radio María en Panamá, en El Salvador, en República Dominicana, EW Televisión, y un saludo especial a nuestros amigos del Sembrador Nueva Evangelización Radio y Televisión. En esta mañana, el Santo Padre nos compartirá la reflexión del Evangelio del día de hoy, tomado de San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Esta lectura del día de hoy hace referencia a los talentos recibidos y cómo el Señor nos invita a saber distribuirlos y compartirlos con los demás. Efectivamente, esta mañana, cuando vemos el emblema de la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa Francisco ha celebrado la Santa Misa en la Basílica de San Pedro con ocasión precisamente de la 7ª Jornada Mundial de los Pobres, donde han participado alrededor de 5.000 pobres, junto a miles de fieles que han llenado la Basílica de San Pedro, gente que son asistidos por las diferentes obras de caridad de la diócesis de Roma, pero también del Dicasterio de la Caridad y del Dicasterio para la Evangelización. Ha sido una celebración bastante emotiva en el cual el Papa Francisco ha recordado precisamente que todos estamos llamados a multiplicar los talentos que el Señor nos da para poder ponerlo al servicio de aquellas personas más necesitadas y más frágiles que están alrededor de nosotros. Y estamos esperando que el Santo Padre se asome por la ventana del Palacio Apostólico para poder dar inicio a esta celebración. Y ahí vemos que ya las cortinas del estudio del Papa Francisco se abren y el Papa saluda a todos los fieles y peregrinos que están en la Plaza de San Pedro. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de hoy ci presenta la parábola dei talenti. El Evangelio nos presenta la palabra de los talentos. Un señor se va de viaje y confía a sus siervos sus talentos, es decir, sus bienes. Un capital. El talento era una moneda. Los talentos los distribuye en base a las capacidades de cada uno. Al regreso les pide cuenta sobre lo que han hecho. 2 de ellos han redoblado lo que habían recibido, y el Señor les alaba, mientras que el tercero, por miedo, ha enterrado su talento
y puede solo devolverlo, razón por la que recibe un severo reproche. Mirando esta parábola podemos aprender dos modos diversos de acercarnos a Dios. El primer modo es aquel de quien entierra el talento recibido, el que no se fía ni del Señor ni de sí mismo, que no sabe ver la riqueza que el Señor le ha dado. De hecho, dice a su Señor: sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Frente a Él siente miedo, no ve el aprecio, no ve la confianza que el Señor deposita en Él, sino ve solo el modo de actuar de un patrón que pretende más de lo que da, de un juez. Y esta es la imagen de Dios. No logra creer en su bondad, no logra creer en la bondad del Señor en relación a nosotros. Por esto se bloquea y no se deja involucrar en la misión recibida. Veamos entonces el segundo modo. En los otros dos protagonistas, que corresponden la confianza de su Señor, confiando a su vez en Él, estos dos invierten todo lo que han recibido, incluso si no saben al principio si todo irá bien. Estudian, ven las posibilidades y potencialmente buscan lo mejor. Aceptan el riesgo de jugársela. Se fían, estudian y arriesgan. Así tienen la valentía de actuar con libertad y de modo creativo, buscando nuevas riquezas. Hermanos y hermanas, este es el dilema que tenemos delante de Dios: miedo o confianza. O tú tienes miedo delante de Dios o tienes confianza en el Señor. Nosotros, como los protagonistas de la parábola, todos nosotros hemos recibido los talentos, todos. Mucho más preciosos que el dinero. Pero muchos de cómo lo invertimos depende de la confianza en el Señor, que nos libera el corazón, nos hace ser activos y creativos en el bien. No olvidemos esto. La confianza libera siempre. El miedo paraliza. Recordemos esto. El miedo paraliza y la confianza libera. Y esto vale también en la educación de los hijos. Y pidamos: creo que Dios es Padre y me confía los dones porque confía en mí. Y yo confío en Él hasta el punto de jugármela sin desanimarme, incluso cuando los resultados no son seguros ni se dan por descontado. Se dice cada día en la oración: Señor, yo confío en ti, dame la fuerza para ir adelante, yo confío en ti. De las cosas que tú me das, hazme saber cómo llevarlas adelante. Y también como iglesia, cultivamos en nuestros ambientes un clima de confianza y de aprecio recíproco que nos ayuda a ir adelante juntos, que desbloquea a las personas y estimule la creatividad en todos del amor. Pensemos en esto, y que la Virgen María nos ayude a vencer el miedo, jamás tener miedo de Dios, y a confiar en el Señor. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domini, mentibus nostris infunde, che angelo annunziante, Cristi Fili Tua, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloria perducam, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Y ahora recibimos la bendición del Papa Francisco. Benedicat vos, omnipotens. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, ayer en Sevilla fueron beatificados Manuel González Serna, sacerdote diocesano, y 19 compañeros presbíteros laicos asesinados en 1936 en el clima de persecución religiosa de la Guerra Civil Española. Estos mártires dieron testimonio de Cristo hasta el final. Que su ejemplo conforte a los cristianos que en nuestro tiempo son discriminados por la fe. Un aplauso para los nuevos beatos. Renuevo mi cercanía a la población de Myanmar, que lamentablemente continúa sufriendo a causa de violencia. Rezo para que no se desanimen y confíen siempre en la ayuda del Señor. Hermanos y hermanas, continuemos rezando por la atormentada Ucrania. Veo las banderas aquí de Ucrania. Y recemos por la población de Palestina e Israel. La paz es posible. Se necesita buena voluntad. La paz es posible. No nos resignemos a la guerra. Y no olvidemos que la guerra siempre, siempre es una derrota. Solamente ganan los que fabrican armas. Hoy celebramos la 7ª Jornada Mundial de los Pobres, que este año tiene como tema "No desvíes la mirada del pobre". Agradezco el trabajo que están haciendo en las diócesis y en las parroquias por las iniciativas de solidaridad en favor de las personas y las familias que tienen dificultad para ir adelante. En este día también recordamos a todas las víctimas de la calle. Rezamos por ellos, por sus familiares, y nos comprometemos a prevenir los incidentes. También deseo mencionar a la Jornada Mundial de la Pesca, que se celebrará después de mañana. Saludo con afecto a todos ustedes, peregrinos de Italia y de diferentes partes del mundo. Saludo a los fieles de Madrid, de Ibiza y también de Varsovia, a los miembros del Consejo Mundial de Profesores Católicos. Saludo al grupo de Aprilia y de San Fernando de Puglia y de Sant'Antimo. Saludo a la Asociación Fidas de Ortanova, a los participantes en las jornadas del compartir del movimiento apostólico Chequi. Un saludo especial a la comunidad de Ecuador, de Roma, que celebra a la Virgen del Quinche, y un saludo a los jóvenes de la Inmaculada.
A todos les deseo un buen domingo y por favor no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Con este acostumbrado saludo dominical y sobre todo con su incesante llamamiento por la paz, hermana Débora concluye las palabras y los saludos del Papa Francisco, en el cual una vez más ha invitado a rezar por la paz en los diferentes territorios y zonas que están en conflicto. El Papa Francisco nos invitaba en sus palabras a tener una confianza, a no dejarnos llevar por el miedo, ya que este nos paraliza. Tener una confianza libre y que nos preguntemos, ¿creo que Dios es Padre y me confía los dones porque confía en mí? Y con esta invitación del Papa Francisco nos despedimos y les agradecemos por haber estado con nosotros en este domingo, Jornada Mundial de los Pobres, y los invitamos a estar en sintonía de Vatican News a través de sus redes sociales. Que todos ustedes tengan un buen domingo y también un buen inicio de semana. A nombre de la hermana Débora Vargas, Renato Martínez y Mireya Bonilla y todo el equipo de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros. Buen domingo a todos. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.